Buenas noches, buscadores, poneos la oreja verde y escuchad la historia de Al este del sol y al oeste de la luna, el cuento número 9 de la colección El Palacio de los Cuentos. Pues señor, esta es la historia que os voy a leer. Érase una vez un pobre carretero que tenía muchos hijos. Era tan pobre que no podía alimentarlos bien, ni darles ropa para ponerse en el cuerpo. Sin embargo, todos los hijos eran muy guapos, aunque la más guapa de todas era la hija pequeña. Un jueves por la tarde, a finales de otoño, hacía un tiempo horrible, estaba oscurísimo y además llovía y tronaba de tal forma que las ventanas crujían. Toda la familia estaba sentada alrededor de la chimenea, ocupado cada uno con su trabajo, y de repente llaman 3 veces en la ventana. El hombre salió a ver quién era y entonces vio a un gran oso blanco. «Buenas tardes», dice el oso. «Buenas tardes», dice el hombre. «Si me das por esposa a tu hija menor», dice el oso, «te haré tan rico como pobre eres ahora». Y al hombre no le pareció mala idea, pero dijo que primero lo tenía que consultar con su hija. Entró y lo contó, que había un gran oso blanco que le había prometido que le haría tan rico como pobre era ahora si le daba por esposa a su hija menor. Y la muchacha, sin embargo, dijo que no quería saber nada de aquel trato. Y el hombre volvió a salir, habló amistosamente con el oso y le dijo que volviera el jueves siguiente por la tarde, que entre tanto ya vería cómo podía hacer. Así intentaron convencer entonces a la muchacha y le contaron que de todas las maneras posibles lo rico que podían llegar a ser y lo bien que le iría también a ella. Así que finalmente accedió. Lavó el par de harapos que tenía, se arregló lo mejor que pudo y se preparó para el viaje. Cuando el jueves siguiente por la tarde llegó el oso, le dijeron que sí, que estaba todo en orden, y la muchacha se montó con su hatillo sobre su lomo, se pusieron en marcha y una vez recorrido un buen trecho, el oso le preguntó: «¿Tienes miedo?» Y ella contestó que no tenía miedo ninguno. «Sujétate siempre muy fuerte a mi pelambre», dice el oso, «así no te pasará nada». Ella cabalgó por todo el mundo a lomos del oso hasta muy lejos, tan lejos que nadie podía decir realmente cuánto. Finalmente llegaron a una gran roca. El oso llamó con los nudillos y a continuación se abrió una gran puerta de la cual llegaron a un palacio. Dentro había muchas habitaciones iluminadas con lámparas y todo resplandecía por el oro y la plata. También disponía de un gran salón en el cual había una mesa sobre la que había servido los más deliciosos platos. El oso le dio entonces una campanilla de plata y le dijo que cuando deseara cualquier cosa, que la hiciera sonar, y enseguida la tendría. La muchacha comió, bebió y, como ya había anochecido, sintió sueño y quiso irse a la cama, y entonces tocó la campanilla y inmediatamente se abrió una cámara en la que había una cama hecha, la más bella que uno pudiera desear, con almohadas de seda, cortinas con flecos de oro, y todo lo que había en la cámara era el mismísimo oro y plata. Pero en cuanto apagó la luz y se metió en la cama, llegó una persona que se acostó a su lado. Y así sucedió todas las noches. Ella no podía ver quién era, porque siempre llegaba justo después de que se hubiera apagado la luz, y se volvía a ir antes de que hubiera amanecido. Así vivió una temporada, tranquila y contenta. Pero pronto le entró tal nostalgia de volver a ver a sus padres y a sus hermanas que se volvió muy taciturna, triste, y entonces de un día el oso le preparó y le paró y le preguntó que qué le pasaba, que estaba siempre tan taciturna y ensimismada, y «Ay, es que me aburro tanto aquí en el palacio, me gustaría muchísimo volver a ver a mis padres y a mis hermanos». «Eso se puede arreglar», dice el oso, «pero tienes que prometerme que jamás hablarás con tu madre a solas, sino cuando los demás estén presentes. Seguramente te querrá coger de la mano y llevarte a una alcoba para hablar contigo a solas, pero no consientas, pues si lo haces me harás tan desgraciado que harás y también te harás desgraciada a ti misma». Y la muchacha dijo que no, que tendría cuidado, y el domingo
Se presentó el oso y dijo que había llegado el momento de emprender el viaje a la casa de sus padres. Ella se montó a lomos del oso y se pusieron en marcha, y cuando ya llevaban mucho tiempo viajando, llegaron a un palacio blanco, del que sus hermanos hablaban y salían y en el cual jugaban. Todo era tan hermoso y maravilloso que daba gusto verlo. Allí viven tus padres, dice el oso. No te olvides de lo que te he dicho, de lo contrario serás muy desgraciada y me harás muy desgraciado a mí. Y la muchacha dijo que no lo olvidaría, y se dirigió hacia el palacio. El oso, sin embargo, regresó. Cuando los padres volvieron a ver a su hija, se alegraron tanto que no es posible describirlo. Nunca habían, nunca habían podido agradecerle todo lo que habían hecho por ellos, y le contaron que ahora les iba extraordinariamente bien, y le preguntaron que qué tal le iba a ella, y la muchacha dijo que a ella también le iba bastante bien y que tenía todo lo que deseaba. No sé muy bien qué más les contó, pero me da la impresión de que no les dio todos los detalles. Por la tarde, después de comer, ocurrió lo que el oso había dicho. La madre quiso hablar con su hija a solas en la alcoba, pero la muchacha, que recordaba las palabras del oso, dijo y no quiso ir con ella, y dijo: «Oh, lo que tengamos que hablar podemos hablarlo aquí delante». No sé cómo ocurrió, pero el caso es que la madre al final la convenció, y entonces ella tuvo que contarle todo lo que pasaba. Le contó también que por las noches, cuando vagaba la luz, llegaba siempre alguien y que se acostaba a su lado a la cama, pero que nunca podía ver quién era, porque antes del amanecer se volvió a marchar, y le dijo que se sentía afligida y que le gustaría mucho verle, ya que al estar siempre tan sola los días se le hacían muy largos. «¿Quién sabe? Seguro que el que duerme contigo es un troll», dice la madre. «Sé que... Sí, mira, tienes que seguir mi consejo. Levántate en mitad de la noche, cuando esté dormido, y enciende una vela y obsérvale, pero ten cuidado, no vayas a derramar encima una gota de cera». Por la tarde el oso volvió a recoger a la muchacha, y cuando ya llevaban un buen trecho, pues le preguntó si había ocurrido lo que él le había dicho, y la muchacha, sí, 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 fue incapaz de negarlo. «Si piensas seguir el consejo de tu madre, te harás muy desgraciada y me harás muy desgraciado a mí, y se acabará la amistad entre nosotros». Él dijo, ella dijo que no pensaba seguir el consejo de su madre. Y cuando llegaron al palacio, la muchacha se acostó. Y ocurrió lo mismo de siempre. Llegó, se echó a su lado, pero por la noche, cuando ella oyó que estaba durmiendo, se levantó, encendió una vela, y entonces vio que estaba acostado en la cama el príncipe más bello que nadie pudiera ver. Se enamoró tanto de él que quiso besarle en el acto, pero entonces, sin darse cuenta, derramó 3 gotas de cera hirviendo sobre la camisa, y el príncipe se despertó. «¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ahora tanto tú como yo seremos desgraciados. Si hubiera resistido solo un año, me habría salvado. Mi madrastra me ha hechizado, y por eso durante el día soy un oso y por la noche una persona, pero ahora lo nuestro se ha acabado. Pues tengo que abandonarte y volver de nuevo con ella. Vive en el palacio que está... Yo viviré allí en el palacio que está al este del sol y al oeste de la luna. Allí tendré que casarme con otra princesa que tiene la nariz que mide 3 varas». La muchacha empezó a lamentarse, pero ya era demasiado tarde, pues él tenía que irse. Le preguntó que si quería viajar con él, pero él le contestó que eso era imposible. «¿No puedes decirme por dónde se va para que yo vaya a buscarte?», preguntaba ella. «Porque si eso sí estará permitido, ¿no?». «Sí, eso sí, sí, sí puedes hacerlo. Pero», dice él, «no hay ningún camino que llegue hasta allí. El palacio está al este del sol y al oeste de la luna, y nunca podrás llegar hasta allí». Y por la mañana, cuando se despertó, tanto el príncipe como el palacio habían desaparecido. Se encontró tendida en el suelo, en medio de un denso y tenebroso bosque, con sus viejos harapos. A su lado estaba el mismo hatillo con el que había salido de casa. Cuando terminó de quitarse el sueño de encima, a base de frotarse los ojos, y se había hartado de llorar, se puso en marcha. Caminó durante muchos días hasta que finalmente llegó a una gran montaña. Al pie de la montaña había una vieja
una vieja mujer, que estaba jugando con una manzana de oro y la muchacha le preguntó que si sabía el camino, que para llegar al príncipe que vivía con su madrastra en el palacio situado al este del sol y al oeste de la luna, y que se tenía que casar con una princesa que tenía una nariz que medía 3 varas. ¿Y de qué lo conoces?, preguntó la mujer. ¿Eres acaso la muchacha con la que él se quería casar? Y la muchacha dijo que sí, que era ella. Vaya, sí que eres tú. Ay, sí, hija, sí, siguió diciendo. Me gustaría ayudarte, pero lo único que sé del palacio es que está al este del sol y al oeste de la luna, y que probablemente nunca conseguirá llegar. Pero te voy a prestar mi caballo. Con él podrás cabalgar hasta donde vive mi vecina más próxima. A lo mejor ella te puede indicar el camino. Cuando llegues a la casa, golpea el caballo al caballo ahí debajo de la oreja izquierda y ordénale que vuelva a casa. Toma, coge esta manzana de oro, que quizá te sea útil. Y la muchacha montó en el caballo y cabalgó durante mucho, mucho tiempo. Llegó por fin a otra montaña, a cuyo pie estaba una vieja que estaba con una devanadera de oro. Y la muchacha le preguntó si le podía decir por dónde se iba el palacio del este, y al este del sol y al oeste de la luna. Pero ella, como la mujer anterior, dijo que lo único que sabía era que estaba allí y, y que probablemente nunca vas a llegar. Pero te prestaré mi caballo y podrás cabalgar hasta donde está mi vecina más próxima. A lo mejor ella te puede indicar el camino, y cuando llegues a la casa golpea al caballo así en la oreja izquierda y le dice que regrese. ¡Ay, toma esta devanadera de oro, que quizás te sea útil! Y la muchacha montó en su caballo, cabalgó durante muchos días, muchas semanas. Por fin llegó a otra montaña, a cuyo pie estaba una vieja que estaba tejiendo una falda de oro. La muchacha volvió a preguntar por el príncipe por el palacio. Ah, ¿eres la muchacha con la que quería casarse el príncipe? Sí, sí, soy yo, pero tampoco conocía el camino. Ay, pero mira, te prestaré mi caballo y podrás viajar hasta donde está el viento del este. A lo mejor él sí que te puede decir el camino. Ay, cuando llegue, golpea al caballo en la oreja izquierda y le dices que vuelva. Ay, toma, llévate la falda de oro, que quizá te sea útil. Cabalgó durante mucho tiempo, hasta que por fin llegó ante el viento del este. Y preguntó una vez más si podía decirle cómo llegara hasta el príncipe. Sí, me parece haber oído hablar del príncipe y también del palacio, decía el viento del este, pero no te puedo indicar el camino porque nunca he soplado tan lejos. Te llevaré hasta mi hermano, el viento del oeste. A lo mejor él lo sabe, porque es mucho más fuerte que yo. No tienes más que sentarte sobre mi espalda y te llevaré hasta allí. Y la muchacha se sentó sobre la espalda y se pusieron en marcha, y cuando llegaron ante el viento del oeste, el viento del este le contó todo, que quería casarse con el príncipe y que si sabía el camino. No, no lo sé, dice el viento del oeste. Nunca he soplado tan lejos. Pero si quieres, te puedes sentar sobre mi espalda y te llevaré hasta el viento del sur. A lo mejor él te puede decir, pues él sopla mucho más fuerte que yo, sopla y sopla por todas partes. La muchacha se sentó sobre su espalda y no pasó mucho tiempo hasta que llegaron hasta el viento del sur. Y cuando llegaron ahí le preguntaron igual que si sabía el camino del palacio que el palacio que estaba al este del sol y al oeste de la luna. Pero la muchacha escuchó. Ah, sí. Claro, claro que conozco el camino. A lo largo de mi vida he soplado por todas partes. Pero no, tan lejos no he llegado nunca. Pero si lo deseas,
Te llevaré hasta mi hermano, el viento del norte. Él es mucho más viejo y fuerte que todos nosotros. Ese sí que te puede indicar. Pero, bueno, si no lo sabe, podrás averiguarlo. Y la muchacha tuvo que sentarse sobre su espalda y se marcharon. Bueno, cuando salieron de allí, salieron de tal forma que tembló la tierra y no tardaron mucho en llegar hasta donde estaba el viento del norte. Pero era tan violento e impetuoso que ya desde lejos se lanzó en un soplo y le lanzó un montón de nieve y hielo a la cara. ¿Qué queréis? Les gritó de tal modo que les entraron escalofríos. Oh, no te enfurezcas así, hermano, somos nosotros. A ver, esta muchacha es la que quiere casarse con el príncipe que vive al este del sol y al oeste de la luna. Y a ella le gustaría preguntarte si conoces el lugar. Sí, sé muy bien dónde está, dice el viento del norte. Una vez soplé una hoja de álamo temblón hasta allí. Pero me cansé tanto que durante muchos días no pude volver a soplar. Y aún así, si quieres ir hasta allí, bueno, si quieres ir a toda costa y no te da miedo, te montaré sobre mi espalda y veré si puedo llevarte. Y la muchacha dijo que sí que quería, que tenía que llegar hasta allí. Y si había cualquier forma de conseguirlo, ella lo intentaría, lo haría. Y que no le daba miedo en absoluto, por muy mal que lo fuera a pasar. Y el viento del norte dijo, entonces tendrás que pasar aquí la noche. Pues si queremos llegar hasta allí tenemos que tener todo el día por delante. Y al día siguiente, por la mañana, el viento del norte la despertó, se infló, se hizo tan grande y fuerte que daba miedo y recorrieron los aires como si tuvieran que ir al fin del mundo. Y estalló entonces una tormenta tan violenta que derribó pueblos y bosques enteros, y al pasar sobre el mar naufragaron barcos a centenares, siguieron avanzando y avanzando sobre el agua tan lejos que ningún ser humano puede siquiera imaginarse la distancia. El viento del norte fue quedándose cada vez más y más débil. Llegó un momento que estaba tan débil que casi no podía ya soplar. Se fue hundiendo cada vez más y al final iba ya tan lejos bajo las aguas que, que las aguas golpearon los talones. ¿Tienes miedo?, le preguntó a la muchacha. No, dice ella, en absoluto. Ya no estaban lejos de la tierra, así que el viento del norte, que le quedaban unas pocas fuerzas, las justas para llevarla hasta la playa, que había debajo, bajo las ventanas del palacio, ese que está al este del sol y al oeste de la luna, pero se quedó tan exhausto y agotado que tuvo que descansar durante muchos días antes de poder regresar a casa. A la mañana siguiente la muchacha se sentó bajo las ventanas del palacio y se puso a jugar con la manzana de oro. Lo primero que vio fue a la princesa nariguda, con la que se iba a casar el príncipe. ¿Quieres? ¿Tú qué quieres por esa manzana de oro, eh? ¿Qué quieres? ¿Cuánto pides?, preguntó la muchacha cuando la vio por la ventana. No la vendo, ni por oro ni por dinero, dice la muchacha. Pues si no la quieres vender ni por oro ni por dinero, pues ¿qué quieres tú por ella?, dice la princesa. Te daré lo que me pidas. Pues entonces, si me permites dormir una noche con el príncipe, será tuya. Ah, sí, puedes hacerlo si quieres, dijo la princesa llevándose la manzana de oro. Pero cuando la muchacha entró en la alcoba del príncipe, éste estaba profundamente dormido. Le llamó y le sacudió, lloró y se lamentó, pero no pudo despertarle. Cuando amaneció llegó la princesa de nariz larga y la echó de allí. Durante el resto del día la muchacha volvió a sentarse de nuevo bajo las ventanas del palacio y se puso a devanar hilo con aquella devanadora de hilo que le habían regalado. Y entonces ocurrió lo mismo que el día anterior. La princesa nariguda se presentó y le dijo que quería la devanadera, y la muchacha contestó que no la vendía ni por oro ni por dinero, que si le permitía dormir una noche con el príncipe. Pero cuando la muchacha subió, el príncipe estaba otra vez profundamente dormido, y por más que lo llamó y le sacudió, y por más que lloró y se lamentó,
no consiguió despertarle. En cuanto amaneció, llegó la princesa de la nariz larga y la echó de allí. Y ese día la muchacha se sentó se sentó bajo las ventanas, con la falda de oro, y se puso a tejer. Y cuando llegó la princesa de la larga nariz, vio la falda y también quiso tenerla. Abrió la ventana y le preguntó qué quería. Y como las otras veces, pues le dijo que ni por oro ni por dinero, que si la dejaba dormir una noche. Y la princesa dijo que sí, que podía hacerlo si quería, y se llevó la falda de oro. Pero por ahí unos cristianos que estaban cautivos en el palacio, encerrados en unas cámaras antiguas y que estaban cerca de la del príncipe, habían oído durante las 2 noches llantos lastimeros de una mujer. Así que por la mañana se lo contaron al príncipe. Cuando por la noche llegó la princesa con la sopa que el príncipe solía tomar antes de irse a la cama, hizo ver que se la tomaba, pero lo que realmente hizo fue tirarla, pues sospechaba que la princesa había echado un somnífero en la sopa. Cuando por la noche la muchacha entró en la alcoba, el príncipe estaba todavía despierto y se alegró muchísimo de volver a verla y le pidió que le contara, pero cómo le había ido y cómo había conseguido llegar hasta el palacio. Cuando ella se lo contó todo, dijo: «Has llegado justo a tiempo, pues mañana debe celebrarse mi boda con la princesa. No siento ningún aprecio por ella, ni por su larga nariz. Tú eres la única a quien quiero. Por eso diré que deseo poner a prueba lo que sabe hacer mi prometida y exigiré a la princesa que lave las 3 manchas de cera que tengo en la camisa. Y ella probablemente aceptará, pero sé que no lo conseguirá, pues las manchas son las gotas que tu mano derramó y solo manos cristianas pueden quitarlas, no las manos de alguien como ella que pertenecen a la chusma de los trolls. Entonces, diré que, que no quiero más novia que la que sea capaz de quitarlas. Y una vez que lo hayas intentado, todas y ninguna lo habrán conseguido, y así que te llevaré, te pediré que lo hagas tú. Y cuando lo hagas, tú lo intentarás y lo conseguirás. Así que pasaron la noche juntos, alegres, satisfechos. Cuando al día siguiente iba a celebrarse la boda, el príncipe dijo: «Antes me gustaría ver si de lo que es capaz mi prometida». Y la madrastra dijo que aquello le parecía justo. «Tengo una camisa muy bonita», dice el príncipe, «que me gustaría llevarla puesta el día de la boda, pero me han caído 3 manchas y quisiera que la lavaran y me la quitaran. Por eso he decidido que solo me casaré con la mujer que lo consiga». Así que las mujeres dijeron: «Bah, pues eso no era nada del otro mundo», así que se pusieron manos a la obra. La princesa de la nariz larga empezó a lavar y a lavar lo mejor que pudo, pero cuanto más lavaba, más grande y más negras se hacían las manchas. «Bah, tú es que no tienes ni idea», decía la vieja madre troll. Trae aquí». Pero cuando empezó a lavar la camisa, esta se fue cada vez más poniendo cada vez más negra, y cuanto más la lavaba y más restregaba, pues más grandes se hacían las manchas. Hasta ahí. Entonces tuvieron que lavar la camisa las demás mujeres troll, pero cuanto más la lavaban y más lo intentaban, pues peor aspecto tenía, y al final parecía que la camisa entera estaba vamos, como si hubiera estado colgando en una chimenea. «Bah, ninguna de vosotras sirve para nada», dice el príncipe. «Bajo aquella ventana hay una pobre mendiga. Estoy seguro que ella sabe lavar mejor que vosotras. Pasa, muchacha». Y cuando la muchacha entró y él le preguntó: «¿Serías capaz de lavar esta camisa y dejarla limpia?». «Pues no lo sé, pero creo que sí». Y la muchacha cogió entonces la camisa, ahí entre sus manos, y al tocarla quedó tan blanca como nieve recién caída. Vamos, más blanca incluso. «Sí, a ti es a quien quiero», dice el príncipe. Y la vieja mujer troll se puso entonces tan furiosa que reventó. Creo que la princesa de la nariz larga y todas las demás chusmas de troll también reventaron. Pues
Jamás he vuelto a oír de ellas. Y el príncipe y su prometida pusieron entonces libertad a todos los cristianos que estaban ahí cautivos en el palacio. Después cogieron todo el oro y toda la plata que fueron capaces de llevarse y se marcharon muy lejos del palacio, ese que estaba al este del sol y al oeste de la luna. No sé cómo siguieron ni hasta dónde llegaron, pero sí, si son lo que yo creo que son, mm, no están tan lejos de aquí. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Buenas noches a Laura, Héctor, Pablo, Lucía, Elena, Aina y a todos los que aman los cuentos.